Y hoy quiero compartirles, mis hermanos, algunos de los obstáculos que impiden que nuestra oración sea respondida. Muchas veces nos preguntamos por qué le estamos pidiendo al Señor y no nos responde. Y es porque hay algunos obstáculos que nosotros no podemos examinar, no nos damos cuenta o no conocemos cuáles son esos obstáculos. Y uno de los obstáculos es pecados no confesados. Primera de San Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad y hará lo justo. Cuando nosotros pecamos contra alguien o tenemos resentimiento contra alguien, pues para que nuestra respuesta sea escuchada tenemos que ir ante Él y pedirle perdón. Decirle cuál es la razón por la que nosotros hemos pecado contra el Señor y lo hemos ofendido a Él. En Santiago 5:16 también dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. Ahora, cuando la persona a la que hemos ofendido no está cerca y no podemos pedirle perdón, entonces busquemos a un amigo, a un hermano de confianza, siempre teniendo la sabiduría de que ese hermano o ese amigo sea una persona que sea reservada, que no vaya a haber el problema de que cuando uno le confiese lo que le dice, el problema que ha tenido, lo vaya a divulgar. Y entonces lo sepa todo el mundo y eso no va a ser de bendición y para nosotros va a ser muy incómodo. Entonces busquemos a una persona así y digámosle que nos ayude y que ore por nosotros y nosotros vamos a orar para que el Señor nos limpie y bendecir a la persona que nos ayudó. Entonces, tenemos que confesar nuestros pecados. Otro obstáculo es la falta de fe. Dice que sin fe la oración carece de poder. Incluso Jesús no pudo realizar ningún milagro en Nazaret por la gente que no tenía fe. San Marcos 6, del 1 al 6 dice: Jesús se fue de ahí a su propia tierra y sus discípulos se fueron con él. Mis hermanos, cuando nosotros le pedimos algo al Señor, tenemos que tener la confianza que Él nos va a responder nuestra oración. Tenemos que tener la fe en Él. Y en este caso es creer que lo que le estamos pidiendo al Señor se va a cumplir. Pero tenemos que tener esa confianza, tenemos que tener esa seguridad de que va a haber respuesta. Yo recuerdo que cuando a mí me detectaron artritis, me dijeron que tenía osteoporosis, que tenía ácido úrico. Recuerdo que leí el pasaje donde dice que la tristeza es resequedad de los huesos. Y me fui a buscarlo y lo encontré. Y entonces empecé a buscar dónde estaba esa tristeza en mí. Y cuando la encontré, yo tuve la certeza, la confianza en el Señor que se iba a cumplir su palabra en mí. Y hoy, de artritis, de osteoporosis, de ácido úrico, solo tengo las huellas y yo les he enseñado a mis manos. Y está en un video que ya les grabé anteriormente cómo fue que el Señor me sanó de la artritis. Entonces tenemos que tener fe cuando le pedimos algo al Señor. Otro obstáculo es la desobediencia. En primera de San Juan 3:21-22 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que le pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mis hermanos, este obstáculo es la desobediencia. Si nosotros no obedecemos, no va a haber respuesta a nuestra oración. Y nosotros tenemos que aprender a obedecer a nuestros padres, en nuestro trabajo y a las autoridades, porque eso le va a agradar al Señor y vamos a ver la respuesta de nuestra oración. Conforme nosotros vamos venciendo esos obstáculos y los vamos poniendo en práctica, vamos a darnos cuenta que nuestra oración va teniendo más poder, nosotros vamos teniendo más confianza. Otro obstáculo es la falta de perdón.
En San Mateo 18, 21, 22, dice que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El perdón es una actitud del corazón, mis hermanos. Mis hermanos, yo les comparto las experiencias que he tenido. Yo he tenido personas que han llegado a insultarme. Y aparte de eso me dejan de hablar. Pero miren, mis hermanos, que me insulten a mí, pues ya no me afecta. Ya no me afecta que vengan y que me insulten a mí. Porque en mi corazón he aprendido a perdonar a todas las personas, a aceptarlas como son. Y no las voy a cambiar yo, es el Señor el que las va a cambiar. Pero el Señor sí me va a cambiar a mí, y eso es lo que Él ha hecho en mi vida. Hay personas y hay compañeros de trabajo que te marginan porque tú no piensas igual que ellos, porque tú no actúas igual que ellos. Y tampoco te tienen que cargar, porque tienes que reconocer que tú eres diferente, que tú lo que haces es para agradar a Dios. Y esas son las cosas que tú tienes que pensar y tienes que creer. Por eso el perdón es una actitud del corazón. En San Mateo 6:14 dice: porque si perdonás a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y miren, mis hermanos, si el Señor me ofrece su perdón por perdonar a los demás, ¿por qué no los voy a perdonar? ¿Por qué me va a molestar? ¿Por qué me voy a resentir contra ellos? Es parte de la vida cristiana. Es parte de lo que tenemos que aprender. También los desprecios, las ofensas, los insultos son parte del cristianismo, mis hermanos, y vale la pena seguir a Jesús. Entonces no importa lo que nos hagan, lo que nos digan. Entonces tenemos que perdonar, porque es uno de los obstáculos que afecta nuestra oración. Otra cosa que afecta nuestra oración es: pedimos mal. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando oramos, Dios conoce nuestro corazón y Él sabe que si lo que le estamos pidiendo en realidad lo necesitamos, Él nos lo va a conceder. Pero si estamos pidiendo para complacer nuestro egoísmo, para sentirnos orgullosos ante los demás, no va a haber respuesta. Entonces estamos pidiendo mal. Entonces, cuando nosotros vamos ante el Señor, pongámosle en sus manos nuestra necesidad y Él nos va a responder. No podemos ir ante el Señor y pedirle lo que se nos antoja, solo por complacer nuestros deseos. Entonces tenemos que aprender, mis hermanos, a que cuando vayamos ante el Señor, le pidamos lo que en realidad estamos necesitando. Y miren, mis hermanos, cuando cumplimos la palabra de Dios, cuando nuestra actitud le agrada a Él, muchas veces no tenemos que pedirle. Simplemente con que en nuestro corazón y en nuestra mente hay un deseo, vienen, porque el Señor es bueno. Y se los digo por experiencia, yo lo he experimentado. Muchas veces solo he pensado en algo y cuando siento, ahí está. No he tenido necesidad de ir ante Él y pedirle, porque yo trato de agradarlo a Él. Sé que es difícil, mis hermanos. Venir a compartirles esto ha sido años de experiencia, años de vivir las cosas que les estoy compartiendo. Entonces, aprendamos a pedir para que nuestra oración tenga respuesta. Otro obstáculo son los ídolos. Los ídolos son cualquier cosa que hayamos puesto por encima de Dios. Pueden ser el dinero, los hijos, los nietos, el trabajo, el negocio. Todo eso puede afectar. Cuando nosotros pensamos que nuestros nietos son lo más lindo, son estos, y nos olvidamos del Señor por estar con ellos, se han vuelto nuestros ídolos. Cuando sentimos que el dinero compra todo y que lo tenemos por nuestro dinero, hemos obtenido tantas cosas, nuestro ídolo es el dinero.
Dice la palabra de Dios que en donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Entonces, donde esté nuestro corazón, a quien adore nuestro corazón, ese es nuestro ídolo. Y el Señor no quiere que haya nadie a quien alabemos superior a Él, porque Él es el que nos dio la vida. Él es el que nos ha dado toda la habilidad para tener lo que hasta hoy tenemos. Entonces, tengamos cuidado, mis hermanos. Tengamos cuidado que cuando vamos ante el Señor, le pidamos lo que en realidad tenemos que pedirle. Cuando en realidad lo alabemos a Él, cuando lo reconozcamos como nuestro ídolo. Él es nuestro Dios, Él es todo. Él es el que maneja nuestro corazón. Otro obstáculo que afecta nuestra oración, mis hermanos, es la indiferencia. San Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros, dice. Que también os améis unos a otros. Mis hermanos, tenemos que amar a todo el mundo. Recordémonos que cada persona fue hecha a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos que verlo así. Y tenemos que amarlo como es. No importa sus problemas, no importa sus defectos, no importa sus actitudes a nosotros. Tenemos que amarlo. Y eso, ¿qué es lo que nos va a ayudar? A no pecar, porque los amamos como son, no como nosotros queremos que sean. Entonces, ese es uno de los obstáculos, la indiferencia. Es decir, no podemos despreciar a nadie, mis hermanos. Tenemos que amarlos como son. En 1 Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia y de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mis hermanos, aquí está hablando el Señor, que tenemos que cuidar a nuestras esposas, que las tratemos como vaso más frágil, que no haya indiferencia de nosotros hacia ellas, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Pero hay una situación que se da también, mis hermanos. Esto también es para la mujer. Que la mujer reconozca que el hombre es la cabeza del hogar, que Dios ha puesto al hombre como sacerdote de la casa. Entonces hay que reconocerle su autoridad, como también hay que tratar a la esposa como vaso más frágil. Y mis hermanos, así nuestras oraciones van a tener respuesta. Hay otro montón de obstáculos, mis hermanos, pero estos son los que yo he podido transmitirles. Y creo que con estos el Señor nos va a responder nuestras oraciones. Nosotros tenemos que depender de Él, tenemos que agradarlo a Él, tenemos que darle las gracias a Él, porque todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha querido dar, no porque nosotros seamos topados y lo hemos logrado. Nuestra vida, nuestro corazón y nuestros pensamientos le pertenecen al Señor.